Hoy día nos toca ver el tema que está muy de moda, muy importante. No está en el programa, pero no podemos dejar ese tema. Es el auto eléctrico. Como les dije varias veces, ya no es el futuro, es el presente. Ya hay en Bolivia autos eléctricos en venta. La tendencia del mundo es cambiar al auto eléctrico. Por ejemplo, en Japón, en el 2030 no va a existir ni un vehículo con motor térmico. Todos tienen que ser eléctricos. En Holanda creo que es el 26 y todos los países europeos ya han entrado en fijar plazos para abandonar el motor de combustión térmica. Por lo tanto, ya es una realidad y cuando ustedes sean profesionales, con seguridad, ya buena parte del mercado va a estar ocupado por autos eléctricos. Por lo tanto, es bueno saber sobre lo que son autos eléctricos. ¿En qué consiste el auto eléctrico? Cambiamos el motor térmico que hace... El motor térmico tiene un defecto. Como transforma la energía del combustible en energía mecánica y térmica, la mayor parte de la energía del combustible se vuelve calor. Solamente un 33-34% se vuelve energía mecánica, el resto se vuelve calor. Obviamente eso ha causado el calentamiento del planeta, por eso la tendencia de hacer el cambio. No solamente es el tema de los motores térmicos que han calentado el planeta, hay otro tema, hay otro efecto más importante todavía, que es la producción de metano. El metano también calienta el planeta y el metano es producido por el ganado. Cuando el ganado hace su digestión, genera metano. Eso también calienta el globo. De todos modos, la industria automotriz ha tomado su parte y queremos cambiar la energía eléctrica por, a ver un cachito. Señorita Hidalgo, buenas tardes. No he encontrado sus respuestas en el examen del segundo turno que ha pasado, en el examen optativo. Señorita Hidalgo, le estoy hablando. Buenas tardes, licenciado. Va a disculpar. ¿No pudo responder? Sí, he respondido el examen. Pensé que ya lo había enviado. Pero no tengo nada en el Moodle. No tengo Sí, nada en el Moodle. Vamos a hacer una cosa. Al finalizar nuestra clase, sí, le voy a habilitar otra vez el Moodle para que haga su examen y lo envíe, por favor, está bien, Lice. Gracias. para darle la oportunidad. Ok. Muchas gracias, Lice. No se preocupe. Estamos entonces hablando del auto eléctrico que queremos reemplazar el motor térmico. ¿En qué consiste? En lugar de motor térmico le ponemos motor eléctrico. Ahí está la clave. ¿Cuál es el tema? No todo es fácil. El gran tema es la batería. Es una batería muy grande que tiene el auto eléctrico para darle buena autonomía. Esa ha sido la limitación siempre. El auto eléctrico necesita mucho tiempo para cargar la batería y su autonomía era de 80 kilómetros, 70, 80. Ahora ya estamos hablando de autos eléctricos con una autonomía de 150, 200 kilómetros. Pero para eso se ha desarrollado una nueva tecnología para los motores. No es una batería, es un conjunto, es un paquete de baterías que tiene para hacer mover el auto eléctrico. En cuanto a la parte técnica, el auto eléctrico tiene una característica, el torque. ¿Se acuerdan de lo que es torque? Torque es fuerza por velocidad que entrega el motor. En el motor térmico lo entrega a 3.000, a 4.000 RPM sus valores adecuados. En el motor eléctrico lo entrega en cuanto comienza a funcionar el motor a cero. Entonces, eso hace que el auto eléctrico no debería usar o no necesita usar caja de cambios. Directamente se conecta un motor por eje o un motor en cada rueda y listo. O un motor para las 4 ruedas. Eso es todo lo que vamos a ver en el auto eléctrico. Vamos a comenzar viendo la historia del auto eléctrico. Entonces, por favor, como información para ustedes, voy a compartir este video. Ok, veamos entonces lo que es el auto eléctrico. Ok, por fin ha llegado. Ya estamos en el futuro. Tenemos mochilas propulsoras.
Aerotablas, hologramas, todo lo que solíamos ver en las viejas películas de ciencia ficción. Bueno, tal vez no tanto las mochilas propulsoras. Y ahora, los coches eléctricos se conectan a la pared como un teléfono celular. Entonces, ¿a quién se le ocurrió la idea y cómo funciona realmente la tecnología? Antes de regocijarnos en el futuro, primero hagamos un viaje al pasado. Vamos a ir mucho más atrás de lo que piensas. Probablemente te sorprenderás tanto como yo al descubrir que los autos eléctricos no son un invento del siglo XXI. Es decir, los motores eléctricos salieron casi al mismo tiempo que los motores impulsados por el petróleo. Es decir, los que funcionan con combustibles fósiles como el gas y el diésel. Hace casi 2 siglos, en 1828, un ingeniero húngaro llamado Anios Jedlik inventó el primer prototipo del motor eléctrico y lo utilizó para impulsar un pequeño modelo de automóvil. Y él no era el único interesado en ese tipo de tecnología. En 1834, el herrero Thomas Davenport creó un dispositivo similar que podía manejarse a distancias cortas utilizando una vía eléctrica. ¿Eso te suena? ¿Recuerdan los tranvías de más adelante? Y en los Países Bajos, un profesor de universidad, Sibrandu Strating, construyó un pequeño automóvil eléctrico que funciona con baterías no recargables. Ahora, a pesar de que la idea de un vehículo con batería era revolucionar las vidas de las personas para mejorarlas, las baterías de celdas primarias, que son del tipo de usar una sola vez y tirar, no eran la forma de hacerlo por razones obvias. Entonces estamos viendo que ya había la intención de usar coches eléctricos, pero como dijimos, la gran limitación era la autonomía. Poca autonomía, poca energía que se podía almacenar en las baterías. Necesitaban demasiadas baterías para hacer funcionar el motor en largas distancias y velocidades muy bajas. No fue hasta 1859 cuando el físico francés Gaston Plan inventó la batería de plomo y ácido que cambió la historia del motor eléctrico para siempre. Muchos países comenzaron a producir automóviles eléctricos de 3 ruedas hasta que los Estados Unidos lograron un gran avance. En 1891 crearon el primer vehículo eléctrico y, capta esto, era un vagón para 6 pasajeros que podía alcanzar 23 kilómetros por hora. Bien, en los tranvías, que es lo que estamos viendo, son motores eléctricos, pero el tranvía tiene una conexión con un cable eléctrico que está en la parte de arriba. Entonces, todo el tiempo está tomando energía eléctrica de la red. No usa batería, bueno, una pequeña batería nada más, pero esa es la característica de los tranvías. Eran vehículos eléctricos. Oye, eso era considerable en ese entonces. Después de eso, la gente estaba emocionada y el mercado de autos eléctricos prosperó. A fines de la década de 1890, los taxis eléctricos llenaban las calles de Londres. En ese momento, los coches eléctricos tenían muchas ventajas sobre los de motores de vapor y de combustión de gas. No vibraban, no emitían ese horrible olor a gasolina con el que todos estamos familiarizados. Y lo más importante, no requerían mucho esfuerzo para encenderse. A principios de la década de 1900, casi un tercio de los autos en los Estados Unidos eran propulsados por energía eléctrica. Pero eso no iba a durar mucho. A fines de la década de 1920, la infraestructura en los Estados Unidos había mejorado significativamente y los vehículos requerían ir más lejos y de manera más eficiente. Así que los autos de combustible fósil se adelantaron porque cumplían con el trabajo. Verás, la velocidad máxima que podían alcanzar los autos eléctricos era de 24 a 32 kilómetros por hora. Eso es similar a la velocidad con la que puedes pedalear en tu bicicleta. Otro problema era que los motores eléctricos en ese entonces solo podían viajar de 50 a 80 kilómetros en una ida, lo que significa que necesitarían cargarse cada 2 horas. Y las cosas estaban a punto de empeorar junto con la mejora en la infraestructura. Fue entonces cuando se inventó el motor de arranque eléctrico, y los autos de gasolina comenzaron a usarlo junto con los silenciadores, lo que hizo que su ruido fuera mucho más tolerable. Los autos eléctricos tomaron su último golpe en 1910, cuando Henry Ford comenzó su producción en masa de vehículos propulsados por gasolina, lo que los hizo ridículamente baratos, mientras que los automóviles eléctricos costaban mucho más. Las empresas entonces se dieron cuenta de que no había espacio para coches eléctricos en el mercado, por lo que dejaron de producirlos por completo. Y es una característica que se mantiene hasta ahora. La tecnología y especialmente las baterías hacen que los coches eléctricos sean más caros. En este momento, haber ido por Toyota, cuando estaba averiguando para comprar un coche, hay el Bit, es un coche eléctrico. El automóvil básico cuesta $36,000, un automóvil pequeño eléctrico. Pero con la creación de la industria Tesla, los costos están bajando,
todas las marcas están buscando generar coches eléctricos. Y cuando más el coches haya, se abaratan los costos por la cantidad. Saltemos al siglo XXI. Ahora tenemos avances en la tecnología y una mayor preocupación por el medio ambiente. Agrega el temor de quedarse sin recursos para echar combustible a nuestros vehículos, y no es de extrañar que las compañías automotrices hayan decidido darle otra oportunidad a los autos eléctricos. La principal diferencia entre los autos eléctricos y los propulsados por combustible fósil es que los primeros pueden usar una variedad de fuentes renovables para generar su electricidad. De hecho, la ciencia detrás del coche eléctrico es sorprendentemente simple. Su principio básico es la corriente alterna, por la que tenemos que agradecerle a Nikola Tesla desde hace más de un siglo. Antes de que entiendas la ciencia detrás de esta, retrocedamos y primero cubramos las diferencias entre las corrientes continua y alterna, es decir, CC y CA para abreviar, o ACDC por sus siglas en inglés, o si te gusta el rock pesado. Una corriente eléctrica es el movimiento de una carga eléctrica que transporta electrones. Un motor, por ejemplo, puede ser alimentado por corriente continua, lo que significa que los electrones fluyen en una sola dirección. Para la mayoría de las cosas que andan a corriente continua, esto es desde la batería hasta lo que sea que esté alimentándola, los electrones que se mueven a lo largo de una corriente alterna, por otro lado, cambian de dirección de manera periódica y consistente. Esta está prácticamente en toda la energía eléctrica de tu hogar, desde tu microondas hasta tu consola de juegos. En resumen, si pudieras ver los dos tipos de corrientes en una gráfica, la continua sería una línea recta y plana, y la alterna tendría ondas regulares uniformes subiendo y bajando. O, para decirlo de una manera más simple, la CC sería como el agua que sale de un cubo con un agujero en el fondo. La CA sería como ver el agua que se mueve de un lado al otro si abres la tapa de tu lavadora y miras dentro. Ok, suficiente de esto. Así que, ¿qué hay de los coches eléctricos específicamente? Bueno, la mayoría de ellos convierten la electricidad de corriente continua de las baterías en una corriente alterna. Dado que los autos eléctricos no tienen un motor de combustión interna como los que funcionan con gasolina, usan su espacio de manera muy diferente. Normalmente esperarías que una gran batería voluminosa estuviera en la parte delantera debajo del capó, pero es completamente diferente en los autos eléctricos. Tienen 7000 baterías de iones de litio que se encuentran debajo del piso. Este paquete de baterías tiene una vida útil más larga y mayor densidad de potencia, lo que lo hace ideal para impulsar un vehículo. Pero una de sus vulnerabilidades es el sobrecalentamiento y la avería térmica. Es por eso que los autos eléctricos tienen refrigerante que corre dentro de ellos para evitar el sobrecalentamiento. Y hay todo tipo de cosas interesantes en la parte trasera de estos autos. Ahí es donde encontrarás el inversor, que es lo que convierte esa CC en CA y le da energía al motor. Pero no puede hacer eso sin el motor de inducción. También está en la parte posterior y toma la corriente alterna que viene del inversor y crea un campo magnético giratorio que hace que el motor gire. Bueno, los coches eléctricos no tienen caja de cambios ni palanca, y todos ellos son automáticos. Tienen una transmisión de una sola velocidad que envía energía desde el motor de inducción a las ruedas. Así es como el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y esta última es el poder físico que hace girar las ruedas y te dirige a tu rumbo. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Cuando aceleras mientras conduces, el auto consume más energía, pero cuando frenas, la energía se transforma en electricidad a través del motor de inducción. Luego, esa electricidad viaja hasta el paquete de baterías y se almacena para que puedas usarla más tarde. Eso sí que es eficiente. Un automóvil eléctrico es animado al ser enchufado en un tomacorriente o en una estación de carga, y ellos usan 3 niveles principales de carga. El primer nivel es la carga básica que puedes hacer en casa. Este usa un tomacorriente de 120 voltios y agrega de 3 a 8 kilómetros de carga por hora. Luego está el segundo nivel. Este usa las estaciones de carga y tiene un voltaje más alto, 220 a 240 voltios. A ver, es bien importante ver las formas de carga, por eso se clasifican los coches eléctricos. En primer lugar, el coche eléctrico es recargable, que se puede conectar con la red eléctrica. Entonces, de tu casa puedes sacar un enchufe y con eso cargas el auto. Tardas más porque el voltaje de carga es menos. En Estados Unidos es 110 voltios. Luego viene la carga intermedia que están viendo en este momento. Eso ocurriría en países como Bolivia, que tenemos 220 de voltaje. Entonces, con 220 voltios se carga más rápido, ya no duras las 8 horas, puedes cargarlo en 6 horas. Y finalmente están igual que las gasolineras,
se van a instalar surtidores de energía eléctrica. En esos casos el voltaje ya es mayor y el vehículo se carga en 2 horas o 3 horas como máximo. Esa es la parte clave. Para agregar de 16 a 40 kilómetros por hora de carga. Finalmente, el tercero y más eficiente es la estación de carga de corriente continua, que hace exactamente lo que dice. Utiliza corriente continua para agregar hasta el 80% de la carga de la batería del automóvil en menos de media hora. Y eso es lo que está de moda. De $5 el cargar completamente tu vehículo eléctrico en tu hogar y puedes obtener hasta 240 kilómetros con una sola carga. Eso, por supuesto, depende del tamaño de la batería. Con autos eléctricos más grandes de baterías más grandes, eso puede costarte hasta $15 para cargarlos por completo, pero pueden cubrir hasta 480 kilómetros. Entonces, ¿dónde firmo? Ahora bien, los autos eléctricos son menos costosos de manejar y mantener si los comparamos con los vehículos que funcionan con Bien. combustible. Pero no se puede negar que el auto viene con un precio mucho más alto. El precio es mucho más alto, pero el costo mismo es mucho más bajo. O sea, como cargar con $5 todo un tanque, 5 son 30, 5 por dólares son más o menos 5 por 7, 35 bolivianos. Es como cargar todo un tanque con 35 bolivianos, es mucho más barato. Pero hay que invertir más en la compra. El vehículo eléctrico todavía es más caro. Pero aún así, según un estudio reciente, el costo operativo promedio de un automóvil eléctrico es de $485 al año, mientras que con un automóvil de gasolina es de $1,117. Así que ese precio inicial más alto debería amortizarse con el tiempo. Pero todavía hay otro problema. Uno de los componentes más caros del coche eléctrico es su paquete de batería, que costará un ojo de la cara reemplazarla si se avería. Espera entre $5,000 y $15,000 por el reemplazo. Pero la mayoría de los fabricantes de automóviles eléctricos otorgan a la batería una garantía de al menos 8 años por hasta 161,000 kilómetros, si eso te hace sentir mejor acerca de la compra. La buena noticia es que estamos viendo un gran movimiento hacia los vehículos eléctricos como una estrategia para abordar las emisiones de combustible y reducir la contaminación. El responsable de la investigación automovilística en Europa dice que en el 2025 todos los coches en Europa serán totalmente eléctricos o al menos híbridos. Y muchos países están fijándose metas para reducir sus emisiones de combustible en los próximos años. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez más pronto que tarde, todos estaremos yendo a toda velocidad en autos eléctricos y los chupadores de gasolina realmente serán cosa del pasado. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás interesado en comprar un coche eléctrico? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas a comprar tu Tesla todavía. Tenemos más de 2,000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida. Ok, eso es lo que tenemos como historia del auto eléctrico. Es un video bastante interesante, como han visto. Está toda la historia. Perdón, acabamos de ver el video de la historia del automóvil eléctrico. Como han visto, nació junto, tal vez antes que el vehículo con motor térmico, y compitió con el vehículo hasta que Henry Ford abarató los costos e inventaron el motor de arranque, que era la dificultad que tenía el auto eléctrico. Pero ahora ya estamos todos en la tendencia de el auto eléctrico para el futuro. Bien, vamos a ver otro video más, vamos a ver otro video sobre el auto eléctrico. Hay un montón de videos. Vamos a ver cómo funciona el auto eléctrico. Ok, vamos a compartir esto. Este es un video que intenta explicar cómo funciona. En el anterior tutorial hablábamos de los motores de combustión interna. Nos detenemos ahora en un tipo de propulsor que está entrando cada vez con más fuerza en la mente y el corazón de los usuarios, el coche eléctrico. Nos centraremos en aquellos que recurren única y exclusivamente a las baterías como fuente de energía y dejamos de momento de lado los vehículos híbridos, así como a los eléctricos impulsados por hidrógeno, debido a que requieren, en ambos casos,
Bien, dentro de los coches eléctricos, como un paso intermedio, está el vehículo híbrido. En el vehículo híbrido tenemos dos motores, un motor térmico y un motor eléctrico. Los híbridos usan dos motores. Entonces, cuando estamos en condiciones de poca energía eléctrica, funciona el motor térmico y va cargando la batería. Cuando ya está cargada la batería y andamos en ciudades a bajas velocidades, funciona el motor eléctrico. Ese es el vehículo híbrido. En muchas partes ya está muy de moda el vehículo híbrido. El Toyota Prius creo que es el más famoso. El otro vehículo que descarta dice en los vehículos de hidrógeno. Entonces, hay otra categoría de vehículos eléctricos. Es aquellos en los cuales generan su propia energía usando el hidrógeno. Usando el hidrógeno se puede, el mismo motor genera su propia energía eléctrica que luego se vuelve energía mecánica. Estamos hablando entonces nosotros de los coches eléctricos a batería, no de los coches eléctricos híbridos, ni tampoco de los coches a hidrógeno. Explicación más amplia. El protagonista de este tutorial es, por tanto, el coche eléctrico impulsado por baterías. En este tipo de vehículos, el tradicional motor de propulsión interna da paso a uno o varios motores eléctricos que funcionan gracias a la energía almacenada en las baterías. Este tipo de baterías difiere mucho de las baterías de servicio existentes en los coches tradicionales, y su evolución y mejora han permitido ver un futuro más claro para los coches eléctricos. El estudio de las baterías y la líneas de composición de las mismas es, por tanto, primordial en la evolución de los vehículos eléctricos. Por ello, los diferentes tipos de baterías, como las de plomo, del cadmio y otras, han dado en los últimos tiempos paso a las de ion litio, que son las que actualmente mejor resultado dan en cuanto a relación peso-capacidad de almacenamiento de energía. No son las más baratas, pero sí las que ofrecen mejores resultados. Las baterías de los coches eléctricos son dispositivos capaces de convertir energía eléctrica en química para almacenarla, al tiempo que pueden transformar dicha energía química en energía eléctrica. Son, además, el verdadero corazón de un coche eléctrico, pues son estas las que hacen variar parámetros tan importantes como autonomía, precio, impacto medioambiental o tiempos de recarga. En vez de cilindros, pistones y demás elementos de un motor de combustión interna, el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica por la acción de campos magnéticos generados en sus bobinas. Y aquí ya vamos describiendo cómo funciona el motor eléctrico. Hay un estator y tiene dos piezas básicas, un estator y un rotor. Gira corriente alterna por el estator y eso hace mover el rotor. Con la energía procedente de la electricidad se crean unos campos magnéticos compuestos entre sí que hacen que se mueva la parte giratoria del motor eléctrico, llamada rotor. Dentro del rotor hay un cableado llamado bobina que, con la presencia de la electricidad, genera un campo magnético opuesto al existente en la parte estática del motor, que está generado por un permanente. La acción repelente entre la parte estática y el rotor hace que este gire. Es simple, ¿no? El estator crea un campo magnético, el rotor crea otro campo magnético, ambos campos magnéticos se rechazan entre sí y eso hace girar al rotor. Esa es la base de funcionamiento del motor del auto eléctrico. El pequeño empujón que tuvieron los coches de propulsión eléctrica por baterías durante la primera crisis del petróleo no tuvo continuidad a medio plazo. Sin embargo, esta tecnología está volviendo a centrar las páginas de actualidad debido no solo a la nueva situación política y social, sino también al mayor esfuerzo que están realizando algunas marcas en su afán por ofrecer alternativas reales a los tradicionales turismos impulsados por motores de combustión interna. Destaca en este panorama la actuación de Renault, que durante el Salón de Frankfurt del año 2009 prometió que iba a tener una gama de vehículos eléctricos y en la actualidad cuenta con hasta 4 modelos que acaparan buena parte de los segmentos del mercado. España es además clave en esta estrategia, pues el pequeño y atípico Renault Clio está construido en las instalaciones de la marca en nuestro país. A él hay que añadir el Renault Zoe, el Fluence ZE
y el Kangoo de plan B, conformando entre todos una seria apuesta por esta tecnología que parece haber tomado, al fin, la senda del crecimiento. Para llevar a cabo su propuesta, la marca del rombo no se ha limitado a ofrecer vehículos eléctricos, sino que ha elaborado diferentes propuestas para limitar o eliminar los males endémicos del coche eléctrico. Entre dichas actuaciones se encuentra el estudio de los tipos de recarga, pero también nuevas posibilidades como el intercambio de baterías y el uso compartido de las mismas. La tendencia futura es cuando en lugar de cargar una batería, llegar a un punto de recarga y que te cambien la batería, no recargar la batería. Cambiar la batería, eso duraría 5 minutos. Con eso se ayudaría mucho a mejorar el tiempo de carga. Ok, ese es otro video donde ya vemos los elementos que constituyen un auto eléctrico. Todavía algunos más, como les digo, entren ustedes a YouTube y van a encontrar infinidad de autos eléctricos, de videos sobre autos eléctricos. Yo he escogido 2 o 3 que nos interesan. Vamos a ver este de anatomía del auto eléctrico. A ver, compartiremos. Esto es un Nissan Leaf, más acertado. Con más de 400.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en su primera generación, es el coche eléctrico más vendido del planeta Tierra. Olvídate de Teslas aquí de momento. Y con un 2020 con un plan lleno de presentar coches eléctricos por todas las esquinas, hemos querido hacer una colaboración técnica con Nissan para plantearos una cosa curiosa. ¿Sabéis la fisonomía de un coche eléctrico? ¿Sabéis qué partes tiene? Pues vamos a hacerlo primero de manera virtual, despiezando un Leaf y enseñándoos en 3D sus piezas. Luego nos vamos a ir al centro técnico de Nissan, donde hacen las formaciones a los talleres para enseñaros las piezas en vivo. Y cerraremos comparando las piezas que hemos visto en el Leaf con lo que lleva la Fórmula E de carreras. Así que vamos a ir. Anatómicamente hablando, el Leaf es un coche compacto. Ahora que Nissan no vende Almeras o Pulsar, este coche es el equivalente a un Golf de manera ciertamente indirecta. Tiene sentido que sea un compacto porque cuando Nissan se planteó un eléctrico para las masas busca un segmento con mayor difusión. Y en Europa los compactos todavía dominan el mercado, a pesar de los suyos. Estructuralmente la plataforma del Leaf es específica para crear un eléctrico. De esta manera se puede alojar la batería, el elemento más pesado con diferencia del coche, lo más bajo posible, a fin de que ese extra de peso respecto a un compacto normal, que puede ser de cerca de 300 kilos, no provoque un incremento notable de la altura del centro de gravedad. Miramos el coche. Es un aspecto bien importante. Una ventaja del auto eléctrico cuando vamos a altas velocidades es que su centro de gravedad está bajo. ¿Por qué? Porque la batería, que es la parte pesada, está en el piso. Eso permite dar curvas a mayor velocidad, porque el centro de gravedad está más bajo. Toda la industria, cuando vemos todo lo que es ingeniería del automóvil, siempre se intenta bajar el centro de gravedad y el coche eléctrico tiene esa ventaja. Por debajo podemos observar primero una plancha que sirve para proteger la batería y al mismo tiempo sirve para cadenar aerodinámicamente todos los bajos del coche. Damos la plancha e inmediatamente vemos el paquete de baterías. Nissan emplea unas células rectangulares a modo de sándwich, a diferencia de otros fabricantes que son unas células con forma de pila. Leaf emplea 288 células de 68 kWh, paquetadas en este módulo rectangular fabricado para resistir. Cada marca tiene diferente solución al tema de las baterías. Mencionó que otros vehículos tienen baterías tipo pilas AAA, o sea, AA, AAA, las que usamos en nuestras radios. Esta no, esta es de baterías rectangulares en el caso de Nissan. Extraída la batería, vamos ahora a hablar de lo que hace que la rueda
ruedas se muevan. En las ruedas delanteras tenemos una suerte de bloque motor que por forma recuerda a un propulsor de combustión. Mirando desde arriba, así lo parece. Si extraemos todo eso. El chasis delantero podemos ver el grupo motor completo, así como el sistema de carga encima del chasis. El grupo motopropulsor se puede dividir entre grandes elementos: el PDM, el distribuidor de corriente, el inverter y el propio motor generador. El PDM básico tiene 3 elementos base: el propio motor, que tiene estator y rotor, tiene el inversor, que es el que cambia la corriente continua y corriente alterna según se necesite, y el controlador, que es la parte de arriba, que es el que regula los cambios de la corriente. arriba de todo donde iría la culata del motor y sirve para distribuir la corriente. Cuando llevamos el coche a nuestro enchufe de casa, integra el cargador para gestionar el voltaje que entra y la batería. Cuando le enchufamos el coche a un cargador rápido, también se encarga de mandar la corriente continua a la batería, pero de otra manera. Además, sirve de fusible gigante, ya que es el sistema encargado de forzar el flujo de corriente si ocurre algún tipo de incidente. Por debajo de él tenemos el inverter, que se encarga de transformar la corriente continua de la batería a corriente alterna, que es la que utiliza el motor. Además, también hace el proceso inverso de convertir corriente alterna en corriente continua cuando estamos haciendo frenada regenerativa. Y debajo de todo tenemos el motor generador, que consta de un sistema de motor, bobillas permanentes refrigerado por líquido y un propio... Un concepto muy importante, por favor. La misma estructura que tiene un estator y un rotor actúa en los dos sentidos. Cuando le entregamos energía, genera movimiento. Es un motor. Pero también sirve como generador. Cuando le entregamos movimiento, lo vuelve energía eléctrica. La misma pieza, el mismo motor actúa como motor y como generador. Es la misma pieza, no necesita dos motores o dos aparatos diferentes. Reductor que lo que hace es ajustar la velocidad de giro del motor con la velocidad de motores. Y ahí se acaba todo lo mecánico del coche, que como veis es un sistema muy sencillo y con muchas menos piezas móviles que un motor de combustión tradicional. Pues del 3D vamos a pasar a grabar la realidad, para que nos lo va a enseñar Víctor, que está por aquí. Buenos días, Víctor. Encantado de ir. ¿Qué haces tú en Nissan? Por preguntarte así, que quede ya claro desde el principio. Pues bueno, llevo ya varios años formando a toda la red de concesionarios a nivel técnico, algunas colaboraciones a nivel comercial, pero principalmente a nivel técnico. Y desde el año 2010, finales, pues ya involucrados en el vehículo eléctrico. Voy a preguntar dos cosas antes de tirarnos al coche. Cuando tenéis que trabajar con mecánicos que han trabajado toda la vida con tornillos, tuercas y ya está, y pasamos al eléctrico, ¿es complicado? No, no es complicado, lo que sí que hay que hacer un trabajo de mentalización, vienen un poquito temerosos en el aspecto de que dónde pueden tocar, dónde no pueden tocar. Pero es lógico, ¿no? Es totalmente normal. A ver, vamos a ir avanzando. Ellos ya tienen los riesgos asumidos que los vehículos eléctricos, sobre todo los vehículos de la marca Nissan, debido a que llevan la batería en la parte de abajo y es una especie probablemente plana, pues se aprovecha para hacer una especie de fondo plano para que transcurra mucho mejor el aire, ¿vale? Para que se vea más eficiente y no se pierda velocidad punta en cuanto a aerodinámica. Como una piedra contra la batería, kilovatios, 3 veces más prácticamente. 3 veces. Y para que todo el mundo pueda competir. Pero para que... Ok, creo que es suficiente para nosotros. Esta parte ya es más de mecánicos. Finalmente vamos a ver una comparación entre auto eléctrico o auto... una comparación que hacen sobre el auto eléctrico con motor, y el motor y auto con motor térmico. Automóviles eléctricos o automóviles de gasolina. Ok, compartiremos. ¿Cuál es mejor? Los automóviles eléctricos aparecieron en 1900, pero un aumento repentino en la fabricación de automóviles a gasolina acompañado por la baja eficiencia en la tecnología de las baterías que se descartó en 1920. Sin embargo, las recientes mejoras en la tecnología de las baterías y la potencia de la electrónica, los automóviles eléctricos han regresado. Vamos a comparar estas dos tecnologías para entender cuál es mejor. El motor es la pieza principal
principal en los automóviles a gasolina. El motor produce combustión con suficiente energía de presión para mover los pistones. El movimiento del pistón es transferido al movimiento giratorio usando un mecanismo de eje y una transmisión para transferir esta potencia de rotación a las ruedas. En un automóvil eléctrico, la fuente de alimentación es de baterías. Un inversor convierte la energía de batería desea 3 pasos a cero. La corriente AC básica se gira en un motor de inducción que gira las ruedas motrices. Comparemos estas dos tecnologías. En un motor de combustión interna, la generación de energía no es uniforme. Los componentes alternativos causan sustanciales problemas de equilibrio mecánico. Además, por industrial, muchos accidentes necesarios para resolver estos inconvenientes que hacen un vehículo a gasolina bastante pesado. Estos inconvenientes no se encuentran en un motor eléctrico. Los motores eléctricos trabajan con un campo electromagnético giratorio generado por el estator. Se controla fácilmente la velocidad del motor ajustando la frecuencia de entrada de energía AC. Esto produce potencia uniforme e iniciada. Por estas razones, el motor eléctrico es mucho más ligero que un motor de combustión interna, produciendo una potencia de salida con mayor torque. Es interesante observar que tanto el motor de combustión interna como el motor eléctrico requieren de refrigeración. Los motores de combustión interna deben rechazar el calor residual para mantener la temperatura hasta cierto límite. Sin embargo, vale la pena señalar que el calor residual generado por un motor eléctrico es mucho más bajo que el de combustión interna. La principal ventaja del automóvil a gasolina es la facilidad con la que se reabastece. Un automóvil a gasolina puede ser reabastecido en 5 minutos o menos. Sin embargo, la recarga de los automóviles eléctricos toma 1 hora o más. La mayor ventaja de los automóviles a gasolina sobre los automóviles eléctricos es su alta densidad de energía. La densidad de energía de la batería de iones de litio no es tan cerca de la de la gasolina. Estos automóviles son comparables en su tamaño, su peso y capacidad para producir potencia. La baja densidad de energía de la batería produce una gran diferencia en el automóvil eléctrico. Genera peso al automóvil, por lo que reduce el coeficiente de fricción entre el neumático y la carretera, haciendo más difícil girar en las curvas. La batería tiene el inconveniente de generar calor. Si se desarma el paquete de baterías, se puede ver que es una colección de células comunes de iones de litio. Para mantener la temperatura de las baterías a niveles normales, el calor es retirado a la atmósfera a través de un radiador. El almacenamiento de energía en los automóviles a gasolina no requiere de ningún mecanismo de refrigeración. Por otro lado, los automóviles eléctricos tienen una ventaja. La batería pesada es ubicada muy bajo, bajando el centro de gravedad, aumentando la estabilidad del automóvil, por lo que aumenta la seguridad general. El paquete de baterías se extiende por el suelo ofreciendo rigidez estructural contra colisiones. Otra diferencia visible es que un automóvil a gasolina requiere de un complejo tratamiento de gases de escape para mantener los contaminantes y ruido a niveles adecuados. Ahora vamos a comparar la dinámica de potencia. El motor de combustión interna no puede operar más allá de un cierto rango de velocidad porque se requiere el uso de un mecanismo de transmisión complejo y costoso para el control de velocidad. En los vehículos eléctricos, el motor trabaja eficientemente en una amplia gama de velocidades, por lo que cualquier velocidad del automóvil eléctrico es controlada directamente desde el motor. Por lo tanto, para la variación de velocidad no es necesaria una transmisión. La velocidad del motor eléctrico es exactamente controlada por el inversor, simplemente ajustando la frecuencia de la potencia de salida. De hecho, las mejoras realizadas en la última década para el software de tránsito electrónica del inversor jugaron un papel clave en la reactivación de los automóviles eléctricos. El automóvil eléctrico puede producir un gran torque desde el inicio. Entonces, un automóvil de motor a gasolina no puede hacer RPMs. Un motor de arranque es necesario para obtener una cantidad óptima de RPMs en el inicio. Además, el torque y la potencia de un motor eléctrico se controlan instantáneamente, mientras que los motores de combustión interna tienen una respuesta muy baja. El control de tracción es superior en los automóviles eléctricos. Los automóviles eléctricos han heredado las ventajas del
frenado regenerativo. El mismo motor eléctrico actúa como generador. En un automóvil a gasolina, para lograr el frenado regenerativo se debe instalar un motor separado BMWC y un paquete de baterías. Vamos a responder la gran pregunta: ¿cuál automóvil es más económico? Un automóvil eléctrico es mucho más costoso que un automóvil a gasolina promedio. Sin embargo, para obtener la imagen completa se debe comparar el costo necesario para viajar un kilómetro. El cálculo basado en los precios actuales de la gasolina y de la electricidad en los Estados Unidos demuestra que los automóviles eléctricos son un tercio más baratos comparados a los automóviles a gasolina. Además, el costo de mantenimiento es también bajo comparado con el de los automóviles a gasolina. También son mucho más seguros. Actualmente, con los avances tecnológicos del desarrollo de motores de combustión interna saturados y el rápido desarrollo de la tecnología de automóviles eléctricos, se puede ver claramente cómo estos tienen significativas ventajas sobre los automóviles a gasolina para colocarse como los automóviles del futuro. Para aprender más sobre este interesante tema, echa un vistazo a este excelente video de Kai. Kai es un experto del automóvil. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos mantener nuestro servicio educativo gratuito. Muchas gracias. Ok, y les vuelvo a repetir, hay infinidad de videos sobre el auto eléctrico. Yo he elegido los que están con mejor calidad de imagen y los que se adecúan a nuestro programa, a la didáctica, ¿no? En realidad este tema no está en nuestro programa, sino primero hemos visto la historia, hemos visto los componentes, hemos visto el funcionamiento y hemos hecho una comparación. Hay un video más que quiero que vean, que es el sistema de transmisión. ¿Por qué el auto eléctrico no necesita caja de cambios o sistema de transmisión? Eso más veremos, por favor. Y además son videos bastante didácticos, están muy bien explicados. Ok, veamos este video más. Solo tienen un engrane y no tienen cajas de cambios como los que usan los motores de combustión interna. Lo correcto sería preguntar por qué los motores de gasolina necesitan caja de cambios. Los motores eléctricos no requieren caja de velocidades, pues pueden revolucionar bastante y son eficientes a lo largo de toda la recta y producen un elevado torque a mínimas revoluciones por minuto, mientras que un motor de gasolina necesita múltiples engranes para alcanzar máxima velocidad. Por ejemplo, en autos de Fórmula E, por lo regular, no aceleran a más de 225 km por hora, es decir, 62.5 metros por segundo. Los motores eléctricos son capaces de girar a 20.000 revoluciones por minuto, con lo que haremos unos cálculos rápidos para determinar la relación de engranaje. Las llantas traseras tienen un diámetro de 0.68 metros. Multiplicado por pi nos da la circunferencia. Dividimos 20.000 entre 60 para convertir revoluciones por minuto en revoluciones por segundo y así obtener una relación de engranaje, el cual resulta ser 11.4 a 1. Así podemos acelerar este auto de 0 kilómetros a 0 revoluciones por minuto hasta 225 kilómetros por hora a 20.000 revoluciones por minuto. Y considerando que muchos vehículos de calle tienen velocidades limitadas por abajo de los 160 km por hora, es claro entender por qué un solo engranaje es suficiente, aun si está a bajas revoluciones. ¿Qué sucedería si tomamos esta misma relación de engranaje de 11.4 a 1 y lo aplicamos a un motor de gasolina con un máximo de 6.000 revoluciones por minuto? Sí, en autos de carreras los motores logran muchísimo más de 6.000 revoluciones por minuto, pero para automóviles urbanos 6.000 es un aceptable nivel máximo, mientras que un auto eléctrico estaría cómodo a 6.000 revoluciones por minuto. El motor de gasolina solo podría acelerar el 7.5 kilómetros por hora. Requiere de otra relación de engranaje para poder alcanzar los 225 kilómetros por hora. Se necesita una relación de engranaje de 3.4 a 1. Pero ¿qué sucede si deseamos manejar a 20 kilómetros por hora con una relación de engranaje de 4.3 a 1 entre el motor y las ruedas? El motor giraría a solo 530 revoluciones por minuto, demasiado bajo para que un motor de gasolina pueda funcionar y
y aún si pudiera producía muy poco torque. Es por esto que los motores de combustión interna usan engranes en cajas de cambios para mantener a la máquina dentro de la banda de potencia adecuada y permitir que el auto viaje las velocidades deseadas. Y como el motor eléctrico son muy revolucionados, son muy eficientes a lo largo de un muy amplio margen de revoluciones, simplemente una caja de velocidades añade complejidad, costo, peso y pérdidas de eficiencia con muy pocos beneficios. Ok, es más técnico, ¿no? El video que acabamos de ver es más técnico, con eso comenzamos el curso en el octavo semestre. Ahí es donde analizamos las relaciones de reducción, número de velocidades, y todo eso está en el libro que se ha presentado para la materia de ingeniería de los automóviles. Eso ya les tocará llevar esa materia en su momento. Creo que con lo que hemos visto ya tienen una idea bastante clara de lo que es el auto eléctrico. Hemos visto la historia, la anatomía, el funcionamiento, y hemos terminado viendo una comparación entre auto eléctrico y motor térmico, y finalmente hemos visto por qué no necesitan caja de cambios o sistema de transmisión. Con eso creo que es suficiente para el tema de auto eléctrico. Quien esté interesado en profundizar, entren a YouTube, se van a por lo menos he encontrado unos 200 videos sobre autos eléctricos. Y esa es mi tarea, de todo lo que hay, escoger los que más nos conviene para nuestro curso. Yo no tengo nada más respecto a la teoría del auto eléctrico. Si hay alguna consulta, por favor. Ok, con eso daríamos por terminado el avance de materia, caballeros. El día ya han dado el examen optativo, los 4 alumnos, excepto la señorita Hidalgo, que va a dar ahora. Ya tienen sus nuevas notas, en el mismo Moodle ya aparecen sus notas. Creo que no hay nadie que tenga problemas serios. Creo que con un examen final con cerca del 50% todos aprobarían. Y está bien, porque creo que han respondido bien al curso. Nos veríamos el día lunes para el examen final. El examen final tiene todo lo avanzado, por favor. Todo lo que hemos avanzado se puede preguntar en el examen final. Si no hay más preguntas, daremos por concluido el curso. Y por favor, señorita Hidalgo, voy a habilitar para de aquí a las 5:05 que se abra el Moodle para que usted pueda dar el optativo 2. Váyase a la fecha 6 de diciembre, abre el optativo 2 y responda. Por si acaso, quédese en esta reunión abierta. Si es que tiene alguna duda, me consulta por este camino, pero vaya desarrollando su examen. Caballeros, no tengo nada más. Nos veremos el día lunes. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. hasta luego, Lick. Hasta luego, jóvenes.